Salida Colectiva, un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Salida Colectiva. Nuevamente la vida, la actividad de las organizaciones sindicales a nivel mundial, nacional, regional, local. ¿Qué pasa? ¿Cómo están jugando, no? También en este momento del mundo las distintas organizaciones sindicales, ¿no? En un momento donde hay un resurgimiento, consolidación en ciertos aspectos, ¿no? de lo que son las corrientes de la intolerancia habituales, ¿no? En elecciones en Europa, en países, antes que nada, paso lista. Horacio Russo, presente en producción. Pablo Gutiérrez, presente en operación técnica. Usted es Gustavo Rodríguez. ¿Qué tal, Hernán? Usted, Hernán Astudillo. Presente disculpe. también. Le digo, ahora sí, Gustavo, le digo, usted que trabaja la cuestión internacional. Cuando se habla, por ejemplo, por ejemplo, este brote neonazi o este brote de intolerancia que hay aquí en Argentina, llegando al pico de la acción con el atentado a Cristina, se da acá porque estos países tienen estas características, ¿no? No se da en Noruega, no se da en Suecia. Perdón, en Noruega se dieron, en Suecia también ocurrieron casos, el asesinato de los Palme. Mataron al primer ministro. Claro, mataron al primer ministro, audiencia. Símbolo de la posguerra. Y ahora esto, ¿no? Que está llegando al poder gente que odia a determinados grupos. Esto de determinados está dicho con toda ironía, porque las determinaciones de esos grupos empiezan con clasificaciones que se van sumando. Terminamos siendo todos. Yo me parece que más que corriente siempre lo tomo como estados de ebullición. Porque incluso siempre lo decimos cuando repasamos hechos históricos aquí en Salida Colectiva. El capitalismo aplica para cualquier modelo político. Quienes son los grandes operadores, los verdaderos pesos pesados de estos grandes modelos, es indistinto. Lo que pasa que ideológicamente hay con cuestiones que no se va a concordar nunca. Y digo estados de ebullición porque siempre podemos analizar el caso Brasil, el caso incluso lo que está sucediendo hoy Italia, por ejemplo, ¿no? Donde Fratelli d'Italia, una organización política neonazi maquillada, digo maquillada ¿por qué? Porque ahora tienen a una candidata a primera ministra, bien lo señalabas, el caso de Noruega, el caso de Finlandia, el caso de Suecia, etcétera, etcétera, los diferentes países. Pero caso emblemático es el caso, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica, donde demócratas y republicanos siempre, y voy a usar un término trotskista, siempre fueron lo mismo, digamos. La diferencia, ¿cuál es? Que los republicanos siempre fueron bestialmente directos, y los demócratas nunca van a asumir lo que sí asumieron siempre los republicanos, que apoyaron todas las dictaduras militares en Latinoamérica y el Caribe, que fueron los principales hostigadores para lo que fue la política con Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la gran diferencia. Después le surgió un Donald Trump que era históricamente un demócrata. ¿Qué pasó? Necesitó de los republicanos para ascender al poder. Y digo, por eso siempre es interesante tomarlo como un caso testigo, porque fue tal el desorden que hizo que después, y sigue siendo aún muy difícil de encauzar la cuestión política en Estados Unidos de Norteamérica, porque llevó a ese país a un estado casi de guerra civil. Digo. El último detalle fue lo que pasó con George Floyd, aquel afroamericano que fue muerto por asfixia por parte de un efectivo de las fuerzas policiales. Ese fue pero previamente ya lo que había sucedido con la pandemia, previamente lo que había sucedido con los judíos, previamente lo que había sucedido con los latinos, el muro, etcétera, etcétera. Es interesante analizar esto, pero esto pasa en todas partes del mundo. Y aquí en Argentina también pasa. ¿Cuál es la diferencia? Que los que atentan contra, por ejemplo,
el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, no se lo llama por su nombre, un grupo terrorista, se lo llama Los Copitos. Simpático. Y no es nada simpático. Sí, y toda la construcción posterior, ¿no?, que se está realizando, que eso es lo que más hay que poner en alerta, ¿no?, con la responsabilidad que tienen medios hegemónicos también por su poder y los integrantes de esos medios hegemónicos. Y a no olvidarse de una cosa, un cartel nefasto que hubo aquí en algunas de estas manifestaciones de antivacunas, bien de esa intolerancia en esos tiempos que transcurría la pandemia y ese tipo de medidas. Acá hubo un cartel en Neuquén que proponía la eliminación, el asesinato de políticos, sindicalistas y periodistas. En ese orden. Uh-huh. Atentos a aquellas y aquellos, ¿no?, periodistas que creen que no les va a tocar. En la Avenida Argentina estaba sí, sujeto totalmente, con el cartel. Totalmente, sí. Y ahí dijeron, caramba, ¿cómo viene esto? Es que precisamente eso, ¿no? Van tocando las distintas puertas. Uh-huh, efectivamente. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, Salida colectiva. Continuamos en Salida Colectiva hasta las 13 aquí en AM Cumbre y es un placer saludar a quien está del otro lado de la línea telefónica, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Alejandra Darín. Alejandra, muy buenos días. Aquí Gustavo y Hernán te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que muy bien. Bueno, espero que vos también. Y bueno, la convocatoria aquí a charlamos de la vida de las organizaciones sindicales y también nos metemos un poco para ir interiorizándonos nosotros y la audiencia cómo es el trabajo en diferentes rubros, porque también la actuación es un trabajo. Me gustaría que cuentes un poco cómo surge la organización sindical, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y cuál es el trabajo que llevan adelante. Bueno, la verdad es que es todo un progreso que en un programa de radio como el de ustedes estemos pudiendo reconocer al aire que la actuación y los trabajadores de nuestra actividad somos efectivamente eso, trabajadores además de artistas. Que una cosa no va en detrimento de la otra, al contrario, la honra, la dignifica. Entonces, es buenísimo empezar de esta manera. El sindicato de actrices y de actores nace hace más de 100 años, nace de los mismos grupos teatrales de aquel entonces, porque se trabajaba de lunes a lunes, muchísimas horas, no había descanso. Entonces, como reclamo, aunque sea tener un día a la semana de descanso, mira qué locura, ¿no? Nace en aquellos tiempos en 1919, este reclamo. Y así, bueno, con el correr del tiempo se va formando, que tuvo diferentes nombres hasta hace unas cuantas décadas atrás, que se transformó, se unificó en la Asociación Argentina de Actores. Esto es un poco para hacer historia. Aún así, teniendo tantos años de existencia, siendo uno de los sindicatos más antiguos de nuestro país, recién en el año 2015 se promulgó la Ley del Actor, que reconocía, era una forma de reconocer de nuestra sociedad, de nuestro Estado, la condición de trabajadores, tanto para actrices como para actores, con lo que se llama la ley del actor, que se conoce normalmente como ley del actor. Entonces tuvieron que pasar muchísimos años, muchísimos, para que, casi 100, para que esto se reconociera. Por eso es que celebro que hayas empezado la nota así. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, como cualquier otro sindicato, con algunas particularidades que creo reconocer que tenemos, defender los derechos laborales de actrices y actores en esta digamos, en este gris que hemos tenido durante tanto tiempo, que teniendo convenios colectivos de trabajo, teniendo deberes y obligaciones, no teníamos los derechos. Uh-huh. Entonces,
a partir de la ley del actor, que todavía está, porque vos sabés que hubo una reglamentación, después de la promulgación, cayó la reglamentación en el gobierno de Macri y la reglamentaron en el Ministerio de Trabajo de aquel entonces, en contra del espíritu de la ley. Entonces tuvo que judicializarse y pasamos por muchas instancias y recién ahora estamos pudiendo, que es muy complejo, porque la actividad en sí tiene algunas características particulares, recién ahora estamos pudiendo meternos con lo que nos tenemos que meter, que es la reglamentación paso a paso de la ley del actor, que nos da la posibilidad de tener una jubilación, de tener aportes, contribuciones y de tener los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores en nuestro país. Pero además de los derechos laborales, siempre lo decimos, tenemos un compromiso con los derechos humanos de todo de nuestra sociedad, y así lo llevamos adelante, cometiendo obviamente errores porque somos personas como todos los demás, no somos extraterrestres como a veces nos quieren hacer pasar, ¿no? De tal manera que la actividad de los actores y las actrices muchas veces es tomada como un hobby o es tomada como, nos pasa mucho, ¿no? De trabajar en diferentes modalidades que cobre todo el mundo menos los actores y las actrices, porque como es un trabajo que te gusta, como si no hubiese que ponerle un aprendizaje, esfuerzo, una preparación. Entonces, bueno, en esas luchas estamos, pero acompañando siempre a lo que creemos que son las causas justas que reivindican los derechos humanos de la población. Uh-huh. Estamos hablando con Alejandra Darín, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Me imagino que lo que tiene que ver con esta ley que hacías referencia y la aplicación en la diversidad tiene que ver también con el trabajo, tanto en el cine, en el teatro, en la televisión. ¿Pasa también por ese lado tratar de ir organizando o por lo menos ir aplicando la ley en sus diversidades y estas nuevas plataformas que se van generando? Me imagino que eso debe ser un trabajo casi diario e interminable. Bueno, una de las particularidades que tiene el trabajo o la condición de trabajador, actor, actriz, tiene que ver con que somos trabajadores que tenemos multiespacios laborales. Entonces, y cada uno de los espacios tiene sus propias características. Entonces, no es lo mismo hacer una película, participar del trabajo de una película, que hacer una obra de teatro. Se da en ámbitos distintos. La ley viene a decir que somos trabajadores en relación de dependencia discontinua y no somos los únicos trabajadores, la única actividad que tiene esa característica. Entonces hay reglas que se pueden tener para esta actividad. Por ahí es más complejo darle esa estructura, pero es posible. Y eso de tener estas ramas, publicidad, teatro, cine, televisión, doblaje, radio, hace que sí, se torne un poco más complejo, pero se trabaja en todo eso, en todos esos frentes. Alejandra, en relación y puntualmente entrando a algunos temas, hay algunas quejas por parte de las patronales, que son las productoras. Hablemos también como corresponden. Las productoras son las patronales, ¿no? Con respecto a los trabajos de plataforma, digo esto, ¿no? Porque nosotros vemos una serie y se habla de la gran cantidad de producción que hay, y hay, no sé si mitos trascendidos, malintencionados, ¿no? Que conviene ir a producir al Uruguay, ¿no? Como otras tantas cosas al Uruguay, ¿no? Porque hay una cierta testarudez por parte de actores y actrices y principalmente no la Asociación Argentina de Actores que no se adecúa a estos tiempos, con todo lo que nosotros sabemos del campo sindical, que es la adecuación a estos tiempos. Te escuchamos. Bueno, siempre se va a decir, y de hecho lo tenemos muy escuchado, que todo lo que tenga que ver con reconocer derechos de los trabajadores va en contra de la posibilidad de trabajar o producir más, cosa que no es cierta. Nosotros lo sabemos perfectamente.
El problema de las plataformas es que, bueno, como la tecnología ha avanzado tanto en estas últimas décadas, lo que hace es que se pueda hacer y emitir en distintos lugares del mundo, y eso tiene que tener una reglamentación distinta a la que estamos acostumbrados, como puede ser cuando se hace un trabajo para televisión. Tiene otro alcance, mueve otra cantidad de dinero, y eso hay que regularlo, reglamentarlo, para que no sea un abismo entre lo que gana una empresa productora y lo que recibe un trabajador por el trabajo que hace, ¿sí? Lo que sí es cierto, me parece, es que necesitamos, y eso es simplificar, de que no se puede producir acá porque el costo de los salarios de los trabajadores es alto, cosa que si ustedes se fijan en el resto del mundo, en México, por ejemplo, se gana muchísimo más por el mismo trabajo de lo que se gana acá. Lo que sí es cierto es que necesitamos políticas culturales con una proyección de futuro, con algunos beneficios que puedan tener los productores, como que los materiales que utilizan no sean tan caros importarlos, porque obviamente lo que exige el mercado internacional es que esos productos tengan una calidad que para poder hacerlos, para poder comprar esas máquinas o esas herramientas especiales que se tienen cada vez más sofisticadas para hacer un audiovisual, por ejemplo, son muy caras, son muy inaccesibles, entonces es difícil para el productor tenerlas, pero se simplifica diciendo los actores y las actrices o la Asociación Argentina de Actores. Nosotros lo único que hacemos es defender la dignidad de nuestros trabajadores con unos mínimos, porque en realidad estamos hablando de los mínimos. Esta es otra característica que tiene nuestra actividad, que muchos de los trabajadores y trabajadoras pueden negociar su propio contrato, pero sí nosotros defendemos los mínimos, el piso, y de ahí es para arriba, no para abajo. Entonces, lo que te decía es, por ahí se necesitan de parte del Estado reglamentaciones, algunas ayudas para esas producciones, y otra cosa que es necesaria es que los productos que vienen de afuera tengan algún tipo de impuesto, porque si no la competencia es absolutamente desleal. Sí, y termina perjudicándolos. ¿Cómo es, Alejandra, cuando un actor o una actriz participa de un éxito, ¿no? Se le paga de acuerdo a lo que establece, ¿no? Convenio y demás, con mínimos, y después ese éxito deja de emitirse, reaparece, por ejemplo, en estas plataformas. Tomemos el ejemplo de Ocupas, por ejemplo, ¿no? Y empieza de nuevo a generarse, ¿no? Está la imagen, está el uso de la imagen, está el uso de ese trabajo de ese actor, de esa actriz. ¿Ustedes reciben algo? ¿Cómo está protegido eso? Mira, todo el trabajo que se vino haciendo en estos últimos años, no nos olvidemos que nosotros desde el año 2008, si mal no recuerdo, tenemos a nuestra sociedad de gestión, que tampoco la teníamos, 2006-2008, si mal no recuerdo. Nuestra sociedad de gestión, que es la que de alguna manera regula lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. O sea, ahora, desde ese año, cada vez que se emite algún producto audiovisual, por llamarlo de alguna manera, los actores cobramos, pero es como muy complejo, no es que cobramos fortunas, es un súper mínimo que se va acumulando según la cantidad de capítulos, según la importancia del personaje, según dónde se emita, es complejo. Pero eso es nuestra sociedad de gestión, que se llama SAGAI. Si esa repetición se produce en canales de aire, sí, la repetición esa se cobra también por la Asociación Argentina de Actores, que tiene en el convenio que nosotros tenemos con televisión, tiene esa regla que dice
que se vuelve a cobrar un mínimo y todos por igual, todos los integrantes de ese programa o de ese capítulo que se emita. Pero esos son los canales de aire. Alejandra, eso fue un fuerte conflicto con el grupo Clarín y la señal Volver, me acuerdo, ¿no? Que tomaba todas esas series, pero no pagaba los derechos. Claro, no pagaban nada, comercializaban eso y no pagaban nada. Es ese desfasaje de las cosas contra las cuales uno trabaja, pelea, lucha, para que se reconozca que si se vuelve a comercializar una obra y esas producciones vuelven a ganar dinero con eso, se ha repartido equitativamente con las personas que lo hicieron, ¿no? Pero bueno, cada caso es un caso, porque tiene que ver mucho en dónde se emite, cómo se emite, y ahora con respecto a las plataformas, esa complejidad está sobre la mesa y estamos trabajando para poder también regularla. Uh-huh. ¿Y qué dicen las compañeras y los compañeros? Porque uno supone, ¿no? Debe ser muy difícil que se reconozcan como tal, ¿no? Las particularidades de la profesión, también, ¿no? Los externos que abonan eso, ¿no? Pero ¿qué dicen? ¿Qué cuentan de todo esto? ¿De qué? En relación a lo que es esta pelea con las plataformas, de ir a fondo o de no hacer demasiadas olas, porque si no se pierden las pocas oportunidades que hay, entre comillas. No, bueno, por eso existe un sindicato. Si uno tuviese que pelear eso solo sería una lucha imposible. Ahí va. Claro, por eso también insistimos en la unidad de los trabajadores, actores y actrices. Por eso uno va en el tiempo tratando de entender, de contemplar, de hablar. Tiene que ver con el diálogo también, un diálogo y también tomar conciencia de la condición. Pero esa condición un poco, no, según mi criterio, esto es una opinión personal, esa sensación de no sentirse trabajadores tiene que ver con algo que se ha abonado a lo largo de la historia en nuestra sociedad. El hecho de presentar a los actores y las actrices se mezcla mucho, porque como todos podemos opinar, porque es una actividad que es pública, entonces por ahí se mezclan mucho, se dicen cosas sin conocimiento, se emiten opiniones, cuando acá no se trata de opiniones, se trata, yo siempre digo, yo puedo no saber de la existencia de un actor, una actriz, puntualmente en algún lugar del país, pero el sindicato lo sabe, porque ahí está la memoria de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se trató de hacer, de todo lo que se consiguió, y se consiguieron muchas cosas, pero es mucho el esfuerzo, son pequeños pasos hacia adelante los que se dan, pero bueno, valen la pena. Uh-huh. Alejandra, bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo y quedan muchos temas para seguir charlando. Te comprometemos para una próxima. Dale, nos ponemos de acuerdo. Y te quería consultar, porque estabas describiendo casi la labor del periodista, ¿no? Opinar sin saber, ¿no? Un montón de cosas. Y desde este rubro también, muchos han dicho, ¿no? Que desde el año 2015 hay un problema de la actuación en la televisión. Para mí es de un poco más atrás, ¿no? Pero también incluso este lugar que ocuparon los y las periodistas, ocupando la ficción, ¿no? Porque vienen a hacer ficciones, vienen a hacer puestas en escena, casi como que han desplazado, o se sindicalizan bajo actores y actrices, o que den internacional panelista. Claro, por ejemplo. ¿Cómo analizás ahí, por último, el tema de la televisión? Porque hay, sí, una pérdida muy importante de la producción actoral en la televisión. Sí, nosotros, bueno, eso también se tendría que regular, como existe en otros países del mundo, donde hay un porcentaje de pantalla en la televisión abierta. Esto, con la ley de medios, en algún momento se habló de producción nacional, pero no se incluyó la palabra ficción, y eso fue un error. Porque del otro lado decían, bueno, pero no nos pueden obligar a poner tal o cual cosa, cada uno pone lo que quiere.
cada una de los canales, ¿no? Bueno, eso, si cada uno hiciera lo que quisiera, esto sería un caos. Ya lo es con todas las reglamentaciones, las leyes que no se cumplen, porque tenemos muchísimas leyes que a los ciudadanos, a los trabajadores, a las trabajadoras nos protegen, y muchas leyes no se cumplen. Pero eso que te decía de la ley de medios y de ese porcentaje de ficción no estuvo puesto. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer y que tiene que ver con las políticas que se pueden llevar a cabo dentro de la cultura para proteger nuestra cultura, no solamente a los actores y las actrices, los músicos, los pintores, toda la gente que trabaja en el arte y que a veces la mal llaman cultura, porque cultura es todo, no es solamente lo artístico, para proteger esa rama o ese aspecto de la cultura, hay que ser muy precisos. Entonces, sí necesitamos tener una ley de medios que diga que debe haber un porcentaje de ficción, porque no nos olvidemos que esas emisoras de televisión le pertenecen al Estado, están en concesión, pero eso es del Estado. Entonces el Estado sí puede decir, bueno, mira, no te obligo a poner todo ficción o no te obligo a poner todo informativo, pero sí tenés que tener para ser diverso, para ser y para proteger a las diferentes actividades que hay. Yo creo, no es culpa del periodismo, creo que nos ha pasado que han avanzado algunas cosas y nos hemos acostumbrado a que estén mal y que sigan estando cada vez peor. Como por ejemplo utilizar parte de ese aire que tienen los canales en programas, ya no digo si periodísticos o no, o lo que sea, que son claramente rings de boxeo, ¿no? En donde la gente lo único que va es a pegarse unos a otros para seguir existiendo. O 8 o 9 pegándole a uno, ¿no? Que generalmente es así. Claro. Entonces eso cuando hablamos en estos tiempos de la violencia, eso también abona la violencia, ¿no? Si vos ves las 24 horas del día gente peleándose en televisión y diciendo barbaridades unos de otros, barbaridades, entonces, ¿por qué la gente en su vida cotidiana no lo va a hacer? Si la televisión entra a tu casa, está ahí con vos, te llena parte de la vida. Barbaridades como la que dijeron actores, que le dijeron a los actores y actrices en pandemia, ¿no? Cuando muchos grupos económicos, muchas patronales productoras querían hacerlos laburar y realmente era un estado de situación sanitaria que no lo permitía. Porque ya te digo, somos el resultado, todas las actividades, toda la fuerza laboral en todas las actividades de nuestro país tienen sus características y por ahí la que tiene que ver con los actores y las actrices también es como si no termináramos de pertenecer como si no termináramos de pertenecer a la raza humana, ¿no? Claro. Como si fuésemos gente que se puede poner y sacar a Piacere, y como si viviéramos en ese espacio ficcional, en ese planeta ficcional. Y no, somos personas, mantenemos a nuestra familia, nos enfermamos, nos desilusionamos, tenemos ideales, bueno, como cualquier otra persona. Y juntos son más. Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, muchas gracias por estos minutos para Salida Colectiva. Muchas gracias a ustedes, fue un placer realmente charlar. Igualmente. Un placer para nosotros esta entrevistada que ya teníamos en carpeta para charlar y conocer cuál es la labor sindical de actores. Y cuántas cosas pendientes que quedan, ¿eh? Sin duda. Va a haber una segunda. Salida colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos. AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, Salida colectiva. Continuamos en Salida Colectiva hasta las 13 horas por aquí por AM Cumbre y seguimos hablando con
mujeres del sindicalismo. Otra secretaria general. Otra secretaria general. En este caso del CITRAIUPA, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no?, del Instituto Universitario de Patagónico de las Artes. Lara de Cusi. Lara, muy buenos días. Aquí Gustavo Villarnán te saludan. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, tranqui, acá, arrancando. Arrancando y bueno, ya queda poco para el 26 de septiembre allí en la Casa de la Cultura va a haber un encuentro de mujeres sindicalistas. Sí, vos sabés que, mira, recién estaba repasando para ver qué comentarles, qué información contarles, y está recién salido del horno el cronograma de actividades que terminamos de ajustar. Obviamente, bueno, como ustedes ya saben, todos estos eventos requieren una coordinación de algunos elementos de logística y tal, además del contenido que nos llegamos justito, pero llegamos. Así que sí, en el lunes 26 de septiembre, es decir, que viene ahora, no el otro, vamos a llevar adelante el primer encuentro de mujeres sindicalistas de la Patagonia, pero me gustaría contarles que esto es un evento que surgió un poquitito de los gremios de base de la región, de la federación docente a la que pertenecemos, que es la FEDUN. Pero bueno, cuando elevamos la propuesta a la federación, nos dijeron que ¿por qué no lo hacemos extensiva la invitación a compañeras de la comisión directiva de otras provincias? Así que casi que sin quererlo cobró una dimensión nacional. No le decimos nacional porque no es que vienen de todas las provincias, digamos, pero sí que vamos a tener la suerte de contar con compañeras que tienen representación en sus gremios de base en distintas provincias y son parte de la comisión directiva de la FEDUN, que tiene paridad de género. Así que vamos a recibir compañeras de Catamarca, de Jujuy, de San Luis, de La Rioja y por supuesto de las provincias de la Patagonia que tienen gremios de base en FEDUN, que somos Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Vamos a estar todas, así que la verdad que cada vez que lo digo, ahora que lo digo todo de corrido, suena increíble, pero lo logramos. Nos lo propusimos a mitad de año y bueno, le pusimos un moño nomás. Es más, suena más nacional que patagónico, te digo. Vos viste, y bueno, pero viste lo que nos pasa en la Patagonia, que las distancias son largas y los espacios para ocupar son muchos, así que eso sucede naturalmente con cualquier tema. Imagínate con el feminismo que está tratando de hacer caer el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Y en eso, en la organización, digo, en la previa para este encuentro, ¿cómo se plantean las temáticas a abordar? Si se va a trabajar en grupos. Contanos un poco cómo surge la previa y cómo se pretende trabajar ese 26. Bueno, está buenísimo que me pregunten porque un poco nosotras discutíamos esto, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar y vamos a poner una oradora que nos baje línea y tal, y bueno, en medio como que la naturaleza, viste, de los colectivos feministas se corren de esa dinámica de trabajo. Entonces la idea es, en una primera parte de la jornada, por supuesto presentarnos, conocernos, y luego a la tarde hacer mesas de trabajo con tres temáticas que ahora te cuento, y debatir un poquitito sobre esas tres o cuatro temáticas, hacer una puesta en común con un documento, en donde en esta segunda parte, y esta es la parte que me interesa también compartirles, vamos a abrir también la convocatoria a otros gremios de base o asociaciones, organizaciones que les interese participar, porque nos parece que de sus miradas nos podemos nutrir mucho. Las compañeras de ATE de Neuquén, por ejemplo, de la CTA o de Citajú, digamos, les vamos a hacer llegar la invitación sin falta el lunes. Esto aprovecho el programa de ustedes para ya anticiparlo, porque nos parece que también hay mujeres que ya vienen haciendo un recorrido desde hace muchos años, de las que tenemos que aprender un montón. Así que la idea es, en estas 3 mesas, abordar estas temáticas, hacer un primer documento y bueno, que sea el puntapié inicial de una construcción sólida y que resista el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Nombraste 3 mesas con 3 temáticas distintas. ¿Cuáles van a ser esas temáticas? Mira, en realidad, ¿para qué voy a agarrar el machete? Porque no te creas que me las dé de memoria, porque lo acabamos de cerrar, pero ya te las cuento. Tiramos como temáticas, viste, como etiquetas un poquitito, pero te puedo contar que pensamos en una mesa sobre sindicalismo con perspectiva feminista y federal, para abordar un poco el posicionamiento político colectivo, ¿no? Digamos, para desestabilizar un sistema que no nos representa del todo. Otra mesa de leyes, reglamentaciones, militancia dentro de las universidades, que también tiene su particularidad. Y por supuesto de ahí se desprenden, bueno, la ley Micaela, contenido ESI, licencias parentales y convenios colectivos, porque fíjate que
dentro de los gremios que nosotros ya lo veníamos discutiendo en las comisiones de género, algunos convenios colectivos como el nuestro, por ejemplo el del Citrayupa, que ya tiene una modificación y tiene una propuesta al respecto de las licencias, pero en los gremios de las universidades nacionales eso no sucede y está bastante lejos de ser modificado. Entonces nos interesa escuchar también un poco qué pasa ahí. Uh-huh. Y una tercera mesa para hablar de políticas de cuidado y espacios y tiempo de trabajo, ¿no? Digamos, que son como temáticas que en principio nos hicimos un listado y a todas nos preocupan, pero obviamente yo estoy muy expectante de que surjan temáticas nuevas y obviamente experiencias de las que poder aprender. Uh-huh. Así que esta es un poco las 3 mesas sobre las que queremos trabajar. Pero además, porque esto no termina acá, compañeros, luego de la puesta en común y de las mesas de trabajo, vamos a contar con la presentación del libro de Julia Rosenberg, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, que por suerte podamos contar con la presencia de la autora. Así que también ahí vamos a charlar un poquito, porque con Julia, digamos, cómo hizo ella el abordaje para escribir el libro, porque se basó en documentos y en una investigación, digamos, no es un trabajo ficcionado, sino que es histórico. Así que nos parecía que nos venía como anillo al dedo para ponerle un cierre a todo esto que vamos a poner a trabajar durante esta intensa pero emocionante jornada. Bien, va a ser ahí en Fisque, en la Casa de la Cultura, ¿no? Con esta dinámica. Consultarte, Lara, a propósito, no sos la secretaria general de Citrayupa. Este sindicato cumplió 5 años el pasado 29 de agosto, que tiene una particularidad que agrupa tanto a personal docente como de apoyo, ¿no? Esto también adaptándose a los tiempos hoy por hoy que tienen las universidades, ¿no? Con lo que es también la generación de ese trabajo que se da en las tareas de extensión. Sí, mira, aprovecho y te respondo a la primera pregunta. Sí, va a ser en Casa de la Cultura, aquí en Fisque, que queda ahí muy cerquita del centro. De todos modos, les voy a hacer llegar la información más precisa para que inviten todas las compañeras que les interese participar. Desde ya son más que bienvenidas. Y con respecto a lo que decís del aniversario de nuestro gremio, sí, ahora el 29 de agosto se hicieron 5 años, increíble cómo pasa el tiempo, es una cosa que no se puede creer. Y mirá si será particular esta característica que vos describís de representar al personal docente y al personal de apoyo, que entre todos estos gremios de lo que les acabo de contar, de punta a punta del país, no hay ninguno como nosotros. Lo cual no sé si es bueno o es malo, todavía se lo voy a decir. Cada tanto lo pienso, ¿viste? ¿Qué será que...? Bueno, pero un poco tiene que ver con la dinámica de nuestra universidad, ¿no? También que es una universidad de formación artística, que tiene una organización provincial. Entonces nos salimos un poco de todos esos formatos preestablecidos y es por eso que tenemos un convenio colectivo propio. Y la verdad que fuera de chiste, lo miro hacia atrás y digo, bueno, qué buena decisión que tomamos en meternos en este desafío de elaborar, no solamente de conformar un gremio, que no existía en el YUPA, que es una institución con más de 40 años, sino también encarar el desarrollo de un convenio colectivo propio que nos represente verdaderamente, porque si no siempre la ñata contra el vidrio, ¿viste? Siempre mirándolo de afuera. Con las particularidades que tiene, ¿no? Cada lugar, cada espacio, ¿no? que se da, ¿no? Que sea un reflejo de la actividad real, ¿no? Y que no sea una cuestión burocrática que después se tenga que amoldar, ¿no? A lo que es el día a día. Claro, totalmente, porque dentro de nuestras actividades del personal de apoyo, les robo un segundito y les cuento, nosotros, nuestro personal de apoyo, en mi caso, yo, mi formación profesional, además de la docencia, soy productora audiovisual. Bueno, si me tengo que ir a un rodaje, mi actividad no está descrita en ningún lado. No pertenezco ni a la gente de administración, ni la de maestranza, ni de bedelía, no existíamos formalmente. Entonces, era muy difícil pensar en, bueno, ¿qué características tiene mi trabajo? ¿Está bien pago? ¿Cómo hago carrera administrativa dentro de este trabajo que hace más de 10 años en mi caso que hago? Entonces, la verdad que, y lo mismo sucede con los compañeros de danza, de música, de teatro, entonces, la verdad que fue un desafío titánico y en 5 años, la verdad que tener 2 títulos firmados y homologados del convenio colectivo es un logro inmenso y falta un montón, obviamente, pero me parece que los primeros 5 añitos están dando sus frutos. Lara, y en organismos, digo, en lugares como las universidades, donde a veces hay otras representaciones sindicales, ¿cómo es esta convivencia allí? ¿En Citrayupa convive con otros sindicatos?
El IUPA cuenta con otro gremio que es estrictamente de personal docente, que tuvieron una conformación un poquitito posterior a la nuestra, y sí, cuando nos sentamos en las mesas paritarias para discutir las temáticas o los problemas docentes, están sentados en la mesa, por supuesto. Digo, ¿no? Porque por ahí a veces hay que tener una coordinación, porque la patronal es una sola, ¿no? Pero a veces cuando el resto de los sindicatos no, por lo menos no están en línea para tratar de defender colectivamente esto, se hace más difícil. Sí, vos sabés que en esto estoy acordando, y Hernán, que lo tenés ahí cerquita, me parece que te va a ayudar me va a ayudar a mí a explicarlo, digamos, porque es un gran compañero siempre a pensar un poco esto. Vos sabés que en los primeros años yo te puedo decir cómo hacemos para convivir, para ponernos de acuerdo, para poder encontrar un punto de acuerdo en dos visiones diferentes, porque vamos a partir de la base de que si para nuestro gremio son todos trabajadores y trabajadoras, más allá de la función que hagan de la institución, ya si arrancamos el punto de partida de la definición de que solamente vas a representar a los docentes, que son los únicos trabajadores calificados de una universidad, ya arrancamos con una diferencia importante. Pero ¿cómo hacer para poder encontrar un punto de acuerdo, para mejorar las condiciones de trabajo? Y bueno, a lo largo de estos años me parece que lo hemos podido encontrar, en donde concentrarnos en esto, en mejorar las condiciones de trabajo para los y las trabajadoras. La verdad que pasado el macrismo, permítanme que les diga, hay algo en donde no hay lugar a dudas, en donde vos decís, ¿los trabajadores están mejores o están peores? ¿Cómo pasaron la pandemia? ¿Hubo despidos? ¿Se cambiaron las condiciones de trabajo? La verdad que en ese sentido, situaciones tan extremas como fue la gran crisis o el gobierno tan en contra de los trabajadores como fue el macrismo de la pandemia, ponen todo un poco negro sobre blanco y permiten encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Lara de Cusi, secretaria general del CITRA-IUPA, muchas gracias por estos minutos. No, yo les quería agradecer a ustedes la invitación, me parece muy importante el espacio que cuentan y que invitan, así que la verdad que es muy importante hacerse un ratito para escuchar otras experiencias, así que agradecerles la invitación. Y recordar este 26 de septiembre, encuentro de mujeres sindicalistas allí en Fisquemenulco. Muchas gracias, Lara. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias. Lara de Cusi, estábamos charlando aquí en Salida Colectiva acerca de lo que va a suceder este 26 de septiembre y también interiorizándonos un poco acerca de esta organización sindical aquí cerquita de Neuquén Capital. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, Salida colectiva. Continuamos en Salida Colectiva, 12:52 minutos, todavía nos queda un ratito más para seguir charlando y en este caso nos vamos hasta Villa Langostura y Villa Traful porque estamos en contacto telefónico con Miguel Ángel Orellana, el secretario general de ATE en Villa Langostura y Traful. Miguel Ángel, buenos días, aquí Gustavo y Hernán te saludan, ¿cómo estás? Buenos días, compañero Gustavo, hermano, un abrazo grande para ustedes y a todos los compañeros que están escuchando. Bueno, comentanos un poco, Miguel Ángel, acerca de esta situación que se dio en el hogar de adultos Gregorio Álvarez, allí en Villa Langostura, esto dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Se desarrollaron allí medidas de fuerza, coméntanos por qué surgieron y cuáles fueron estas medidas. Bueno, los compañeras y compañeros cansados del estado de abandono edilicio y la desidia y la falta de decisión política en relación a la residencia. La semana pasada, después de haber agotado todas las instancias de reclamo vía administrativa, quisieron visibilizar ante la sociedad a través de medidas de acción directa, sin desatender obviamente a los abuelos y a los adultos que están siendo contenidos dentro y con los cuidados dentro de la residencia. Se generaron salida de medios acá a nivel local, a nivel provincial, y lo que se reclamaba puntualmente era esto, ¿no? Las mejoras edilicias que ya no dan para más, un edificio viejo que hay que acondicionarlo para la residencia. No hay que olvidar que después en el contexto pandémico
se dejó de ser un hogar de ancianos y pasó a contener otras problemáticas como personas con discapacidad motriz y mental, situaciones de salud mental, y aparte, bueno, los reclamos históricos que tienen los compañeros en cuanto a los malos encuadres y la falta de recategorización de muchas compañeras, hay falta de reconocimiento de licencias de la pandemia. Allá por el 2020 hay muchos compañeros que hasta el día de hoy no le han reconocido los días de licencia ordinaria. Y también, bueno, diferentes situaciones como es la falta de partida presupuestaria, que inclusive hasta las mismas compañeras y compañeros han tenido que poner de su bolsillo para llevar adelante la compra de insumos y de otras situaciones que eran necesarias para mantener la dinámica de trabajo dentro de la residencia. Eso es más o menos lo que se fue... ¿Hubo respuesta, Miguel Ángel? ¿Cómo? ¿Hubo respuesta a estos pedidos? Bueno, después de que el martes se haya hecho una movida bastante importante acá a nivel local con el acompañamiento y solidaridad de algunos otros compañeros de otras reparticiones, tuvimos la posibilidad de juntarnos con Osvaldo Giancafilo, que estaba en la localidad, y eso hizo traccionar la posibilidad de que el miércoles 14 se haga presente en la residencia María Pariente, que es la directora general de Políticas Institucionales de la Subsecretaría de Familia, y Blanca Yanquitul, que es la directora provincial de Políticas para las Personas Mayores, donde ahí se firmó un acta de acuerdo, donde comprometieron el llamado a concurso en un plazo máximo de 30 días. Mientras tanto se desafectó a la directora que estaba en ese momento y se puso a una directora interina. Fue consensuada con el personal. También se acordó los reencuadres y las recategorizaciones para el personal tanto eventual como de planta y en prolijar los encuadres iniciales de algunos compañeros que están mal encuadrados, que los pusieron como nivel operativo cuando son ejecutores, que asisten directamente a los adultos que están acá en la residencia. También se comprometió el reintegro de los gastos que han hecho los compañeros, esto que te comentaba en cuanto a la falta de insumos y la partida presupuestaria. Que pusieron de su propio bolsillo, sí. Que se pusieron de su propio bolsillo, exactamente. Bueno, también se comprometió a reconocerle las licencias adeudadas del año 2020 a los trabajadores en el marco de la pandemia, como digamos, eventuales. También se va a gestionar la incorporación de 3 enfermeras o enfermeros, más 3 ejecutores más, para poder contener el servicio dentro de la residencia, eso en un plazo también máximo de 30 días. Bueno, las reformas edilicias también se comprometieron a llevarlas adelante, y mientras tanto se los va a reubicar a los adultos que están ahora en la residencia transitoriamente para poder hacer esas reformas y esas mejoras. El pago también, había una compañera, después en particular, hay varios reclamos en particular, como es el caso de una compañera que estuvo bajo programa y en el 2019 y por 6 meses no cobró y no percibió su sueldo. Y bueno, y también se va a trabajar en la articulación para la inserción en la planta funcional de equipos interdisciplinarios de profesionales. Esto sean kinesiólogos, nutricionistas, médicos y, bueno, diferentes trabajadores sociales, diferentes actores en el marco profesional para poder contener los requerimientos necesarios para llevar adelante la contención y la garantía de derechos de estas personas que tanto necesitan, ¿no? Sí, tal y cual. Bueno, obviamente la capacitación al personal para poder justamente contener todas estas necesidades. Bien, bueno, comenzaron a aparecer algunas respuestas y eso es satisfactorio. Miguel Ángel, nos estamos quedando sin tiempo, pero brevemente nos podés contar también la situación que se dio en auxiliares de servicio, aprovechando la calidad de tu cargo de secretario general de ATE allí en Villa Langostura y Villa Traful. Sí, la semana pasada también estuvimos llevando medidas de fuerza en Villa Traful por el tema de auxiliares de servicio, donde conseguimos la creación de 2 cargos que venían siendo postergados en el anexo, en el polideportivo, que eso también posibilitó la posibilidad del acceso genuino de compañeros de ahí de Villa Traful y compañeras, ¿no?, que tengan un acceso a estabilidad laboral.
también en prolijar la sectorización que llevándose mal adelante, y el reconocimiento de muchos adicionales, tanto recargos como horas suplementarias para el personal que llevaba adelante las tareas ahí en los auxiliares de servicio. También es importante decir que se está trabajando conjuntamente con Distrito y nuestros compañeros referentes de educación de ATE Neuquén, en la posibilidad de incorporar y optimizar la planta funcional del CEPEL 91 de Villa Traful, y eso va a llevar la posibilidad de generar más cargos todavía para las compañeras y compañeros trabajadores de esa localidad. Esto quiero decir y recalcar el apoyo permanente y constante de nuestro compañero Carlos Quintriqueo, que verdaderamente como siempre, esto vale resaltarlo, como siempre, está atento a todas las actividades que llevamos adelante nosotros desde esta seccional, como a lo largo y ancho de toda la provincia, ¿verdad? Eso te podría contar. Hay cosas más para avanzar en relación a esto. Va a haber un verdadero reconocimiento en los adicionales que no se estaban siendo llevados adelante porque estaba mal hecha la sectorización de los establecimientos donde habían estado incorporados los anexos, tanto el punto digital como el anexo del C7, el polideportivo. Por eso, al estar incluido dentro del establecimiento, no se podían generar los adicionales correspondientes. Y eso es algo que pudimos, por suerte, destrabar y llevar adelante en la actualización para mejorar las condiciones y las relaciones laborales que tienen nuestros compañeros allá en Villa Traful. Bien, bien. Miguel Ángel, bueno, nos quedamos sin tiempo y nos quedan también cosas por charlar, también el trabajo allí en el municipio de Villa La Angostura, así que retomaremos este contacto aquí en Salida Colectiva. Te agradezco muchísimo, compañeros, un abrazo muy grande para Hernán, para vos, y nada, un saludo también a los demás compañeros de toda la provincia que sabemos que estamos en este momento, en este contexto de lucha, tratando de seguir garantizando derechos a todas las compañeras y compañeros. Les mando un abrazo muy grande y hasta siempre. Igualmente. Abrazo. Miguel Ángel Orellana, el Ronco. El Ronco, sí. Secretario General de ATE. Recuerde siempre que en el ámbito sindical el sobrenombre es fundamental. Sí, no quería spoilearlo hasta el final. Exactamente. Secretario muy bien. General de ATE Villa La Angostura y Villa Traful. Muy profesional lo suyo. Varias amigas, amigos, compañeras, compañeros, oyentes en general se han comunicado. Le desean un feliz cumpleaños a Carlos Enrique Quintriqueo. Efectivamente. Secretario General de ATE, Secretario General de la CTA. Uh-huh. Hecho lo propio. Nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo, ya nos vamos. Uh-huh. Esto fue Salida Colectiva, como todos los sábados de 12 a 13 aquí por AM Cumbre. Horacio Russo en la producción, siempre excelente, muy buena tarea. Hoy está muy contento. Hoy está contento, hoy de 100%. Desborda de alegría. Pablo Gutiérrez, como siempre, un crack. Usted es Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y recuerden siempre que la salida es colectiva. Salida colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos.